Vivimos en una era donde es muy común que la gente espere resultados rápidos. Y no solamente los jóvenes, ya hay gente grande muy acostumbrada a encontrar tutoriales, cosas, un video, un resumen, algún grupo que rápidamente lo convenza de que se puede aprender una disciplina en pocos pasos. Sucede que hay falsas expectativas vendidas. Idealizar el proceso ajeno. En las primeras clases no mejoro nada. Siento que me estanco, que repito lo mismo, porque querer actuar bien sin proceso es como querer aprender a hablar un idioma y no saber las palabras. No es señal de fracaso, es señal de que el proceso empezó. Otra de las cosas que frustran y mucho son las de esperar buenas actuaciones ya. Y no tenemos que pensar, tenemos que actuar. En un taller que queremos hacer los ejercicios de manera perfecta, lo queremos escuchar al profesor, al docente, y queremos captar bien la idea. Ahora hay que hacerlo, ahora hay que incorporarlo al instrumento, ahora hay que entrenarlo, ahora hay que probarlo, equivocarse y equivocarse. Todo esto en lo artístico es una farsa. Todo suma, no, los resultados van a venir con el tiempo y con el entrenamiento. Voy a tomar las primeras clases, espero resultados, viene la frustración, consumiendo un video en 3 o 4 clases. Incluso me animo a decir que esto ya venía desde antes, cuando se ofrecían algunos cursos de actuación, ¿sí? En 6, 7, 8 clases, y te decían que estabas preparado para realizar tal método. Bueno, todo sirve, todo aumenta nuestro instrumento, lo eleva, lo completa, lo llena, y todo sirve, absolutamente todo. Lo que no es verdad es que haciendo un curso, consumiendo un curso, comprando un curso pequeño, uno va a tener resultados, ¿sí? No, los resultados van a venir con el tiempo y con el entrenamiento. Aunque de verdad esto suena a gurú, y yo no soy ni un maestro ni un gurú. Soy alguien que está pasado de clases. Pero nos vamos a detener en las clases de actuación, ¿sí? Aquellas que se llaman clases de actuación, clases de teatro, ¿sí? Cuando uno asiste a esas clases como alumno nuevo, ¿sí? O también puede pasar que le pase a un profesor, a un docente, a un director, ¿sí? Bien, primeras clases, voy a probar, voy a tomar a ver de qué se trata. No sé bien de qué se trata, más allá de algo que leí, que vi, que me contaron. Voy a tomar las primeras clases, espero resultados, viene la frustración enseguida. Si no es en la primera clase, es en las primeras clases. Porque el proceso es algo que lleva su tiempo. Una cosa que insisto, y lo he dicho en otros videos, que tiene que ver con ofrecerle al alumno desde el primer día muchas herramientas. Tirarle muchas cosas, aunque le parezca y aunque nos parezca que lo espantamos, que lo llenamos de una información que él pueda creer, tanto, no, pero esto yo no lo... No, bueno, es tirándole gradualmente información y herramientas para que las vuelva a escuchar de manera reiterativa en diferentes clases, en diferentes cursos, en diferentes entrenamientos, ¿sí? Y los vaya incorporando de a poco, los vaya incorporando, los vaya incorporando. Porque, ¿qué pasa? Si en la primera clase venimos, hacemos un ejercicio, nos relajamos, nos concentramos, jugamos un ratito, hacemos una impro, agarramos o no un pequeño texto, y el alumno no ve resultados. Y ahí, primera frustración, porque nosotros, que hacemos actividades artísticas, ¿sí? Debemos defender a muerte nuestras culturas, nuestras formaciones, nuestros métodos, pero no podemos ser necios de no entender a las nuevas generaciones, al nuevo público, al nuevo alumno, incluso al nuevo docente. Lo tenemos que entender. Eso no quiere decir que lo defendamos ni que trabajemos y nos haga... Bueno, es lo que hay, trabajamos a partir de acá. No, tenemos que defender nuestras raíces, ¿sí? Las bases de aquellos viejos métodos, ¿sí? También tenemos que defender nuestras formas, nuestros conceptos, esto del tiempo, del entrenamiento, lo tenemos que defender. Ahora, bien, si no entendemos, ¿sí? Lo que busca nuestro público y hacemos algo que el público no busca, no nos van a consumir, y si el alumno no se siente completo, no va a continuar yendo a las clases y no se va a poder formar. Entonces hay que buscar un equilibrio. Otra de las cosas que frustran y mucho son las de esperar buenas actuaciones ya.
¿sí? Esto pasa primero en el entrenamiento, en las clases, en los ejercicios. Cuando hacemos algunos ejercicios, uno espera, cree, porque siempre decimos en las clases que, yo te explico esto, mirá, esto es así, 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 funciona así. Bueno, decirlo es re fácil, ¿sí? Es muy fácil decirlo. Ahora hay que hacerlo. Ahora hay que incorporarlo al instrumento. Ahora hay que entrenarlo. Ahora hay que probarlo, equivocarse y equivocarse hasta que se incorpore en el instrumento. Es el viejo ejercicio de la bicicleta. Aprender a andar en bicicleta es pensar en que un pie va arriba, el otro va abajo, un pedal arriba, el otro abajo, el manubrio va quieto, derecho, y tengo que hacer equilibrio. Después ya no pienso más en los pies, es una cuestión automática, está incorporado en mi instrumento. No pienso más en el equilibrio, se hace solo, la puedo balanzar, puedo hacer wheelie, puedo jugar con la bicicleta, puedo andar ligero, despacio. Ahora, es en ese proceso, quizás me caiga, quizás más de una vez me caiga, ¿sí? Quizás no pueda avanzar, quizás me cueste subir, quizás me cueste bajarme. Bueno, es todo un proceso, ¿sí? Y como este ejemplo es el proceso de formación, ¿sí? Lleva un tiempo, un proceso, un entrenamiento. Quiero actuar bien ya. Bien, en la clase les decía, y también en la posibilidad que tenemos de expresarnos ante el público. Puede pasar, ¿sí? Y es común, de que por ahí en nuestra primera exposición ante el público sentamos más miedo del conveniente, pánico escénico, ¿sí? De que se nos haga alguna laguna, que nos perdamos, que estemos inseguros, de que no nos vayamos conformes con lo que hicimos. Pero no es la primera vez. Yo me fui disconforme 20 años de las cosas que hice, ¿sí? Y siempre seguís encontrando errores y cosas para mejorar y cosas para corregir, y cosas para trabajar, porque más allá de descubrir algo y saber que está mal o que podría ser mejor o cómo corregirlo, hay que entrenarlo. También pasa en una clase de teatro o en una clase de actuación, en un taller, que queremos hacer los ejercicios de manera perfecta. Lo queremos escuchar al profesor, al docente, y queremos captar bien la idea y tener en claro cuáles son las reglas de este ejercicio que nos proponen, y nos llenamos de mucha información para poder cumplir con esa regla, y estamos concentrados en esa regla, estamos disociando por ahí sin entrenamiento, y disociar es entrenar también, hay que entrenar la disociación, no es fácil, no es solo entenderla. Bien, nos llenamos de esos conceptos que tenemos que entender, y también con cuestiones que fuimos aprendiendo, herramientas de actuación que todavía probamos poco, si queremos hacer un ejercicio que salga redondito, porque lo planificamos, quizás nos dieron unos minutos para planificarlo con nuestros compañeros, y salimos a escena y lo hacemos y no salió. No, y porque vos no dijiste o lo que planificamos o lo que yo creí que vos tenías que decir. Bueno, llevan a la frustración, ¿sí? Llevan a malos momentos porque queremos actuar bien, porque lo queremos hacer bien, porque pensamos antes de reaccionar, ¿sí? Pensamos en vez de lograr acciones, ¿sí? Y no tenemos que pensar, tenemos que actuar, ¿sí? Tenemos que generar acciones. ¿Está claro? A partir de las acciones se generan pensamientos, se generan emociones, ¿sí? A partir de las acciones, porque actuar es accionar. Entonces, las frustraciones esas que llegan cuando uno pretende hacer las cosas bien, son las que debe moderar el profesor o el docente para generar calma, destacar algunas cosas bien, hacer entenderle a los alumnos, a los actores en formación, de que es un proceso y de que se van a equivocar, y de que si no se equivocaran en clase deberían dedicarse a otra cosa porque ya estarían preparados para actuar. Otras de las frustraciones que nacen muy a menudo son idealizar el proceso ajeno. Y ahí es donde nosotros entramos también en conflicto con nosotros mismos. ¿Y por qué él? ¿Y por qué él puede y yo no? ¿Y por qué lo veo que avanza y yo no avanzo? ¿Y por qué creo que yo no avanzo? Porque en realidad también es una complejidad detectar avances pequeños e interesantes desde nuestra perspectiva misma, ¿sí? Si el docente está capacitado, tiene experiencia, está preparado, tiene experiencia, porque lo vuelvo a decir y lo voy a decir 1000 veces, ¿sí? La inteligencia artificial podrá superar a todos en todo, menos en la experiencia. Y en la experiencia es donde uno detecta los pequeños crecimientos del alumno, del actor, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que ayudar a hacerle entender a él que lo está logrando, de a poco. ¿Cuál es el avance? Ponerlo en palabras o en acciones, ¿sí? Tratar de exprimirlo, tratar de ofrecerle herramientas y ejercicios para que mejore otras cosas, porque ahí va bien, pero debe equilibrar otras. Entonces no debemos idealizar el proceso ajeno, porque cada uno tiene su tiempo. Miren,
Les cuento algo y se los dejo como consejo para que lo analicen o para que me lo discutan o me lo debatan. Desde todos los años en que doy clases, de todos los años en que formo actores, jamás armé un curso separado por edades. Nunca. Y nunca lo voy a hacer. Porque cada uno tiene su proceso. Porque cada quien tiene sus tiempos de aprendizaje. Porque hay alumnos que rápidamente van a entender conceptos y van a incorporar herramientas y otros van a tardar mucho tiempo. Los que incluso incorporan herramientas y uno cree que tiene claros algunos conceptos, le va a costar expresarlo en el instrumento, le va a costar encontrar acciones, le va a encontrar eh, los tempos ideales para cada ejercicio, para cada estilo teatral, para cada estilo dramático, ¿sí? Entonces hay mucho por trabajar y cada uno tiene sus tiempos. Entonces, que un compañero avance o veamos que su proceso es más ligero que el nuestro, es para copiar, no, para mirar, para absorber, para darse cuenta, para prestarle atención, para felicitarlo. Ir detrás de esos pasos, de poder lograr lo que logra mi compañero, pero con los tiempos de mis procesos. Todo esto tiene que ver con una cuestión de maduración. Y maduración, si querés, como en la vida o no, ¿sí? Maduración en cuanto a lo artístico. La maduración es entender, es incorporar, es poder expresar y fluir de manera natural y real, ¿sí? Sin pensar, cuando ya lo tenemos incorporado. Y esa maduración a veces depende de un tiempito, a veces de un tiempo y a veces de largos plazos. Sucede que hay falsas expectativas vendidas, ¿sí? Te venden expectativas falsas donde te hacen creer que en 5 o 6 clases o con un librito vas a aprender a actuar. Y eso no es así. Obviamente que todo esto lo hacen para venderte una formación express, ¿sí? Primero para vender, porque lo único que interesa es vender y no formar. Nosotros estamos acá porque no nos interesa vender, no es nuestro primer objetivo. Nuestro primer objetivo es formarte, es que entiendas cuál es el proceso de formación, para vos alumno o para vos docente o profesor, maestro que estás formando, ¿sí? Es para los dos. Pero la formación express no existe en ningún rubro. Artístico, obviamente, ¿sí? La formación express en un rubro artístico no existe. En la actuación, menos. Entonces vamos a dejar estos conceptos bien claros. No querer esperar no te hace débil, te hace hijo de la época. Es así, somos parte de esta época y tenemos que entenderla. Y los docentes y los maestros y los profesores tenemos que trabajar defendiendo lo nuestro, pero entendiendo la época. Y vos, alumno, ¿sí? También tenés que entender que no es un problema tuyo de debilidad. No es que estás demasiado ansioso y que no sabes cómo manejarlo y que no estás capacitado y que no estás preparado y que no vas a poder actuar. No, sos parte de la época, sos hijo de esta época. Y te va a costar un poquito más entender los plazos, la relajación, el esperar, el estar tranquilo y saber que si respetás tu proceso los resultados llegan. Lo que pasa es que nos inundan las redes sociales y la vida de resultados fácil, express y rápido, antes y después. Y eso tiene que suceder así, antes y después. Y cuando nos muestran un dibujito de una persona delgada y una persona con más barriga, ¿sí? Y queremos pasar de esto a esto en 2 días. Y no, falta el proceso, amigo. Es muy común que creas que en las primeras clases no mejoras. En las primeras clases no mejoro nada. Siento que me estanco, que repito lo mismo, que vuelvo a cometer los mismos errores. No me animo a más. Bueno, tranquilo. Y te voy a repetir 1000 veces. Es parte del proceso, ¿sí? Está bueno y es importante que esa duda nos llegue y nos invada y nos moleste, ¿sí? Porque estamos sabiendo una de las cosas que nos están pasando y por qué nos estamos estancando, según nuestra perspectiva, que quizás no es la misma que la de nuestros compañeros o nuestros docentes, ¿sí? Pero saber que lo que nos sucede es que sentimos que no nos animamos a hacer un poquito más, es entender que tenemos que respetar el proceso y que tenemos que empezar a querer y a intentar subir escalones. Y a subir escalones me refiero con intentar un poquito más, es intentarnos y tirarnos a algo sin red, ¿sí? Tirarnos desde una cuerda sin red para ver qué pasa. Y decir cosas que no sabemos cómo vamos a responder, ¿sí? Y accionar ante un compañero sabiendo que él no va a saber cómo reaccionar y quizás nos devuelva otra acción donde no vamos a saber cómo reaccionar y reaccionar como nos pase.
como nos llegue, como creamos que tenemos que devolver esa acción como reacción, porque es la única forma de trabajar nuestro instrumento. Sabiendo lo que nos pasa, cómo podemos reaccionar y cómo podemos mejorarlo. La frustración de las primeras semanas en realidad no es frustración. Ahí está el momento donde te diste cuenta, ahí hay un quiebre, donde te diste cuenta de que algo está por mejorar. No es señal de fracaso, es señal de que el proceso empezó. Si vos fuiste la primera clase o tu alumno fue la primera clase y no le pasó nada, no le interesó demasiado, se sintió demasiado poco para lo que pensaba que iba a ser su primera clase, nada, y vuelve y por ahí le sucede lo mismo o no, pero cuando empiezan estos interrogantes y cuando empieza a decir yo esperaba más, yo podría haber hecho esto, yo podría haber intentado aquello, ¿por qué no? Bueno, empezó el proceso. En realidad no es un fracaso, es el comienzo del proceso. Porque querer actuar bien sin proceso es como querer aprender a hablar un idioma y no saber las palabras. ¿Se entiende? ¿Qué queremos? ¿Agarrar un tutorial y aprender una frase y repetirla en un idioma? ¿Sí? Eso es rápido, eso es express, eso es lo que podés aprender de actuación en las redes sociales o leyendo un libro. ¿Sí? Pero en el entrenamiento, ¿sí? Obviamente tenés que llenarte de herramientas y tenés que leer libros y tenés que consumir lo que sea en las redes sociales. Ahora, después tenés que hacer el entrenamiento, tenés que ir a clase, tenés que aprender a conocer tu instrumento, porque si no, repito, es como no saber las palabras de otro idioma y querer hablarlo. Es imposible. Primero tenemos que transcurrir el proceso de aprender las palabras. En la actuación, como en cualquier ámbito de lo artístico, el proceso mayormente no se ve. ¿Sí? No es algo que podamos palpar, no es algo que nos podamos dar cuenta. ¿Sí? Tenemos que ir hacia él, tenemos que transcurrir el proceso, tenemos que avanzar en el proceso. Y por ahí no lo veamos ni lo sintamos. Es posible que por ahí hayas visto alguna clase en redes sociales, filmada, grabada, hablando sobre alguna clase. Claro, te van a mostrar las clases lindas, no las fallidas. Y la mayor son las fallidas. ¿Sí? Clases fallidas, procesos fallidos, alumnos con resultados fallidos, y es parte del proceso. Y para eso hay muchas cosas que trabajar. Muchas veces lo que nos pasa arriba del escenario como alumnos de actuación, o lo que vemos como maestros, como profesores de nuestros alumnos que recién comienzan, es que lo primero que lo inquietan son los silencios. ¿Sí? El dejar de hablar, el no encontrar palabras para continuar una improvisación, por ejemplo, un ejercicio, lo inquieta, lo exaspera, lo pone mal. Bueno, hay que aprender a disfrutar de los silencios, ¿sí? Tener percepción, percibir el ambiente, sentir la atmósfera, aprender a mirar, aprender a escuchar. Y todo eso no es fácil. Es un proceso, yo te lo puedo decir y es re fácil decirlo. Es muy fácil que yo te lo diga. Pero hay que entrenarlo. Está buenísimo que lo sepas. Y lo mejor que te puede pasar es escucharlo y saber que es así. Pero tenés que entrenarlo. Hay cursos que prometen cosas rápidas, express. ¿Sí? Cursos sobre este método en 8 clases. Sacate el miedo en 4 clases. No va a suceder. No va a suceder. Yo en este canal tengo un curso, ¿sí? Sobre oratoria, ¿sí? Y desbloqueos emocionales que podés visitarlo en este mismo canal. Ese curso de oratoria tiene herramientas importantes. ¿Y por qué lo subo al canal? ¿Y por qué lo comparto? Lo comparto porque consumo algunos otros maestros, algunas personas preparadas para la oratoria, algunos cursos de oratoria, y noto que muchas de las cosas que yo tengo para ofrecerle a quien está interesado en la oratoria, esto no está. Entonces lo quiero incorporar, lo quiero agregar, lo quiero ofrecer. Quiero que sepas que también tenés estas herramientas. Ahora lo digo constantemente, ¿sí? Este curso son las herramientas. Esto no es fácil porque si no te vende un PDF. Y esto no es con un PDF. ¿Sí? Tenemos que entenderlo. ¿Está claro? Esto hay que entrenarlo. Y lo digo en el curso de oratoria. Te ofrezco muchas herramientas. Si no las entrenás, bueno, ahí depende de vos. ¿Sí? En la actuación el techo sos vos. Si consumís espectáculos, si lees libros, si ves a maestros y... nada, si entrenás. Si aguantás el proceso. Ahí, al techo lo pones vos. Cuanto menos de esto hagas, más bajo va a estar tu techo. Cuanto más de esto hagas, más alto vas a poder ir. ¿Sí? Pero depende de vos del entrenamiento. Te ofrezco herramientas, las que quieras, las que necesites. Pero anda a entrenar. Porque en realidad lo que hacen con estos cursos express es venderte alivio, no soluciones, no transformación.
Otra de las grandes dudas que nos sacamos en este video largo de la semana. Gracias por estar ahí, suscríbete por favor al canal, ayúdame, ¿sí? A compartir todo esto, mi experiencia, ¿sí? Que la IA me va a poder reemplazar, ¿sí? Como imagen, incluso como instrumento expresivo, pero nunca va a poder reemplazar mi experiencia.